nuestros corazones y nos ayudes a poner por obra todo lo que tú hables por medio de nuestro hermano. En el nombre de tu amado Hijo te lo rogamos y te lo imploramos. Amén. Todos juntos así de pie, recibamos a nuestro hermano ministro, nuestro hermano Dan, adelante. Amados hermanos, paz a vosotros. Pues primeramente, hermanos, expresarles mi emoción por poder estar aquí con todos ustedes, por poder conocer este lugar, hermanos, del cual de pronto, pues gracias ahora a la tecnología, a las redes sociales, vemos, ¿verdad? Pero no es lo mismo imaginarlo a estar allí presentes, porque siempre, hermanos, hay una perspectiva en las cámaras, pero es muy diferente ya cuando estamos ahí. Pero sobre todo, hermanos, pues lo más emocionante es conocerlos, poder estar aquí escuchándolos, alabar a Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, ver rostros pues que también hemos tenido el gusto de poder conocer años atrás. Y de verdad, hermanos, es increíble cómo pues pasa el tiempo rapidísimo. Uno cuando está joven pues siente que de pronto, ¿verdad?, la vida pasa lento, pero llega una etapa allá en la vida donde todo, hermanos, empieza a ir a máxima velocidad. Sin embargo, hoy estamos muy contentos, hermanos, de estar aquí con ustedes. Gracias por recibirnos. Les invito a que tomen sus lugares, mis hermanos. Fíjense, y le comentaba aquí a mi hermano que hace la superintendencia, que yo tuve la oportunidad de conocer este estado de Indiana hace 9 años, casi ya 10 años, hermanos, y les digo que se ha ido muy rápido el tiempo. Sin embargo, pues yo no tenía el gusto de conocer este lugar, hermanos, y hoy por eso me emociona muchísimo. Y de pronto, hermanos, pues volver después de tanto tiempo es algo que solo Dios, hermanos, pues en su infinita misericordia nos da esa oportunidad. Y el día de hoy, hermanos, para no llevarnos más tiempo, quisiera pues poder afirmar algo que veo aquí, que veo en muchos lugares y que me gusta mucho, me alegra mucho, hermanos, porque creo que Dios, pues si uno se alegra, Dios debe estar mucho más alegre. Y es cuando vemos, hermanos, a gente, hermanos de la iglesia, poniéndose al servicio, hermanos, de la misma, poniéndose al servicio de Dios, poniéndose al servicio de los demás. Y es increíble que, pues aquí, ¿verdad?, hermanos tan pequeños, de pronto, hermanos, también estén sirviendo a Dios. Y fíjense que ahorita que veía a estos dos muchachos, que por cierto, bueno, porque son los más jovencitos que veo aquí tocando, ¿qué edad tienen el guitarrista que está acá, que viene por ahí? ¿Qué edad tiene su hermano? 13. Wow. ¿Y mi hermano, el bajista, cuántos años tiene? 11. Fíjense nada más, increíble, hermanos, porque me estaba viniendo a la memoria que justo a la edad de 13 años yo empecé a tocar la guitarra, hermanos, y ahora pues ya de 11 o hasta de menos tocan para la iglesia, hermanos, y yo tocaba pues con los niños, no en la congregación. O sea, esto todavía le da un, hermanos, plus al hecho de quienes sirven, y evidentemente pues todos mis hermanos jóvenes, ¿verdad?, que están aquí. Me maravilla también, ¿verdad?, de pronto, y ahora con todo lo que se viene en cuestión tecnológica, pues de pronto evidentemente, y ustedes entenderán por qué, o al menos los que me ubican, que pues me llama la atención. Enseguida yo detecto que hay cámaras, ¿no?, pantallas, hay un equipo allá detrás de pantalla, y digo, qué maravilla, hermanos, que todos estemos pues avanzando para poder, hermanos, compartir el evangelio. Pero más que otra cosa, y reitero, es el servicio en la iglesia. Quiero leer, hermanos, y hablar un poco de un hombre que en su momento, en su juventud, pues viene a ser clave para la iglesia, hermanos. Y quiero que vayamos allá a la carta a Timoteo. Dice así, hermanos: la carta a Timoteo, dice segunda carta a Timoteo,
Sí, segunda carta a Timoteo, hermanos, discúlpenme. Es el capítulo número 3. Y Pablo, hermanos, se dirige en esta carta a este hombre llamado Timoteo y le dice lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, tenemos la bendición de Timoteo? Es decir, de estar desde la niñez en la iglesia. A ver, levanten la mano. Miren, somos varios aquí que desde niños tenemos la bendición de estar en la iglesia. No digo que los demás no sean bendecidos, porque todos lo somos, pero el poder, hermanos, conocer el evangelio desde la niñez, sin duda, hoy tiene que llevarnos a vivir comprometidos con Dios. Porque Pablo le dice, ¿verdad? Persiste en lo que has aprendido. El hecho de que nosotros, ya sea en la niñez, en la juventud, en la etapa que sea, hayamos recibido, hermanos, el evangelio, tenemos que tomar, hermanos, acción como en su momento la tomó este joven Timoteo. Timoteo, hermanos, se dice que viene de una palabra griega que es Timoteos, con H, y que significa amado por Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, seamos hombres y mujeres, nos sentimos Timoteo? Levanten la mano. ¿Y los demás no han sentido el amor de Dios? A ver, dice la definición que Timoteo significa amado por Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el ser Timoteo? Ok, bueno, entonces creo que ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Tal vez no me expliqué. Todos, hermanos, somos amados por Dios. Dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya de inicio, Dios nos ha amado porque dio a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros. En ese sentido, pues ya experimentamos algo que tiene que ver con Timoteo. Pero vamos a seguir aprendiendo de él para ver qué tanto hoy podemos ver en nuestra vida acerca de Timoteo. Timoteo también se caracteriza porque además de iniciar su ministerio en su juventud, ser joven cuando Pablo se dirige a él en sus cartas, también, hermanos, él tiene la bendición de tener guías en la familia muy importantes. ¿Se acuerdan quién es? ¿De quién aprendió Timoteo? ¿Su abuela cómo se llamaba? Loida. ¿Y su mamá? Eunice, ¿verdad? Mujeres que en su momento, como pasa muchas veces en nuestra iglesia, toman esta actitud y compromiso de poder guiar a sus hijos, de poder enseñarlos en la palabra de nuestro Dios. Hermanas, y para los padres también, de verdad, hermanos, qué importante es que nosotros como padres podamos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero en Timoteo, evidentemente, para que él llegue a ser quien fue, esta enseñanza, hermanos, tuvo que haber sido a través del ejemplo, ¿sí? Dicen que por ahí que la palabra es importante, pero algo que arrasa en nuestra vida es el ejemplo. El ejemplo es muy importante. Tan es así, ¿verdad?, que hoy que estamos hablando en estas lecciones sobre la no violencia, estamos atacando situaciones que a veces estamos imitando en realidad de lo que vivimos en casa, lamentablemente. Ya sea porque nuestra niñez, nuestros padres o alguien, nuestro tutor o tutora era violento, y hoy, hermanos, replicamos la misma situación cuando estamos teniendo hijos o a nuestro cargo a una familia. Y romper con eso pues viene a ser todo un problema que tenemos que estar trabajando. Pero así como se aprende o se puede transmitir las cosas malas, negativas, es importante enseñar, hermanos, las cosas positivas. Es decir, que la palabra de Dios se transmita a los hijos principalmente con el ejemplo, para que podamos tener verdaderos Timoteos, y voy a decirlo así, permítanmelo, Timoteas en la iglesia, porque aquí todos entramos. Y dice, hermanos, Hechos capítulo 19. Dice el libro de los Hechos capítulo número 19, versículo número
dice el versículo número 22. Hechos 19, 22 dice así: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, ¿quiénes? Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Dice aquí, ¿verdad?, que Pablo, una vez que en algún momento envía a Macedonia a dos de sus ayudantes. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué existe en nuestro ministerio una jerarquía llamada ayuda? ¿Qué implica la palabra ayuda o qué significa ayudar? No me digan que nunca lo han experimentado, hermanos. Pues que lo haga el ayuda, ¿no? Por eso se le pusieron el título. Pero a mí que ni me pidan nada. Hermanos, el que ayuda es aquel, ¿verdad?, que apoya, que respalda en las decisiones, en las actividades de otro. Por ejemplo, en el hogar, ¿sí? Si de pronto está mamá barriendo, ¿qué hacen los hijos? Pues van y le dicen: no, mami, vete a ver la tele, yo le barro. Dios quiera que fuera así, ¿verdad? Pero a veces pasa exactamente lo contrario. Bueno, ayudar tiene que ver con, ok, no necesitas decírmelo, yo me pongo a barrer contigo, ¿no? Sin embargo, fíjense aquí, es muy interesante que cuando vemos la palabra ayudar, viene de una palabra, hermanos, griega, que se puede traducir también como servidor. Servidor, de servir. Cuando nosotros hablamos de servir, probablemente de manera inmediata nos viene a la mente el momento en que nos toca servir un plato, ¿no? O servir el agua. Como que es el término, el ejemplo donde más aplicamos este término, servir. Pero va algo más allá, evidentemente. Fíjense, esta palabra, y a ver a qué le suena. La palabra ayudantes viene de una palabra griega que es diaconeo. Diaconeo. ¿A qué nos suena diaconeo, hermanos? A diácono, ¿sí o no? ¿Sí? Que es la palabra griega ya castellanizada. Es decir, que cuando aquí Hechos nos narra en el capítulo 19, versículo 22, que envió Pablo a dos de sus diaconeos, de sus servidores. Timoteo, hermanos, es reconocido entonces como un diaconeo, como un servidor. Si bien es cierto, hoy este término diaconeo lo ocupamos en la iglesia para otra jerarquía, la esencia, hermanos, de la palabra es lo importante. ¿Qué hace, hermanos, entonces una ayuda? ¿Qué hace un diácono o un diaconeo? Esencialmente, servir. ¿Y de quién aprendemos esto? ¿Quién es el ejemplo más grande que tenemos en la iglesia de siervo, de servicio? ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Porque decía, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Lo dice muy puntualmente y muy claramente, hermanos. Era importante dejar esa enseñanza a sus discípulos y a la iglesia, porque esa es la esencia de quien realmente, hermanos, quiere servir a Dios, ¿sí? Servir a la iglesia, de quien quiere ser siervo. Y fíjense, hermanos, que entre sus acepciones de esta palabra es ser un siervo o ministrar. ¿A qué le suena ministrar? A ministro, que también es otra palabra que aplicamos como una jerarquía. Pero ministrar, ¿qué es, hermanos? Justamente tiene que ver con servir. Ministrar tiene que ver con, a lo mejor una palabra un poquito más común, administrar, ¿sí? El que ministra muchas veces, ¿sí?, administra principalmente la palabra de Dios, porque administrar tiene que ver con tener el recurso y proveerlo. Eso es administrar, no nada más así como que acumulando y ya. No. El administrar tiene que ver con traer el recurso y poderlo compartir, poderlo repartir. ¿Me explico? Entonces, todo a lo mejor, y pareciera, ¿no?, que recae como que en la figura hoy en día de un obrero. Sin embargo, esta situación, hermanos, realmente es para todos, porque Jesucristo, cuando dijo
¿verdad? Y nos deja la enseñanza de ser siervos. Sin duda es para todos, y hoy por eso les digo, qué bonito ver a generaciones nuevas, desde niños, ejercitando, hermanos, lo que es precisamente el servicio. Entonces, aquí primeramente vemos que a Timoteo, se le llama servidor. Ahora, ya les pregunté, ¿verdad? Según el significado de Timoteo, que es amado por Dios, ¿cuántos nos identificamos? Ya levantamos la mano. Ahora viene otra pregunta, pues obligada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en este concepto diaconeo, que tiene que ver con servidor, y el cual se le da a Timoteo, nos identificamos con ello, hermanos? A ver, levanten la mano. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos a ver, hermanos, hasta dónde pues también estamos cumpliendo, ¿no? Con esta misión, evidentemente. Dice Hechos, capítulo número 6. Hechos, capítulo número 6, dice el versículo 1 en adelante. Dice: en aquellos días, Hechos 6:1, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, hermanos, pues, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Los apóstoles, hermanos, se enfrentan a una situación un poco negativa, ¿no?, dentro de la iglesia. Dice que conforme iba creciendo la misma, ¿verdad?, y el número de discípulos, hubo murmuración, principalmente pues contra los apóstoles, porque, ¿verdad?, dice aquí que el problema era de que algunas viudas aparentemente estaban siendo menospreciadas, es decir, no estaban siendo atendidas como ellas esperaban. Y entonces, al ver esto, los 12, dice que convocan a los demás, vamos a decirlo así, miembros del ministerio en ese tiempo, y ellos dicen: es que no está bien que nosotros estemos dejando de predicar la palabra de Dios por servir las mesas. Es decir, los discípulos estaban viendo como algo menor el servir a las mesas, es decir, se estaban negando como por orgullo, como por decir, pues cómo nosotros vamos a servir las mesas si pues somos, ¿verdad?, discípulos directamente de Jesús. ¿Esa era la actitud, hermanos? No, tan no era así, que ellos están justamente diciendo, están afirmando que ellos servían a las mesas, pero por hacer eso estaban descuidando otras áreas que eran muy importantes. Entonces, simplemente lo que deciden hacer no es negarse a esa labor, sino que buscan quien les ayude. Servir las mesas, hermanos. Si nosotros pusiéramos una jerarquía de qué obras o qué ministerios, voy a decirlo así, dentro de nuestra iglesia serían más importantes, probablemente, y a lo mejor probablemente alguien diría, ¿no? Pues el ministerio más importante es el de los obreros, ¿no? Y luego el de a lo mejor tesorero, secretario, departamentos, a lo mejor luego sociedades, y después a lo mejor la atención de las cosas materiales, ¿no? Los que hacen el aseo, los que hacen la faena. ¿Por qué? Porque en el mundo nos han enseñado que hay cargos más importantes que otros, ¿sí o no? Sin embargo, cuando a Jesús, ¿verdad?, lo cuestionan al respecto, dice: no, a ver, es que está exactamente al revés. Aquí en la iglesia no es como en el mundo. Acá es diferente, porque realmente, ¿verdad?, ¿sí?, el que quiere ser grande, dice, tiene que ser vuestro servidor. Pero a veces, hermanos, esta cultura pues del hombre la traemos a la iglesia, ¿no? Y como decimos, pues servir a las mesas es así como, pues ya lo más bajo, ¿no?
Y sin embargo, hermanos, los discípulos de Cristo lo hacían. ¿Por qué lo hacían, hermanos? Pues porque habían aprendido del Maestro. Es decir, no es que ellos estén haciendo menos, sino que simplemente había otras necesidades que había que atender. Tan no era poca cosa que dice que ellos buscan 7 varones. ¿Con qué características? Fíjense, para servir las mesas, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, dice, los cuales pongamos en esta obra. ¿Era poca cosa, hermanos? Pues no, porque si no, no hubieran buscado tantos requisitos para quienes servían las mesas, ¿no? Es más, yo puedo pensar que para, hermanos, servir las mesas realmente se necesita alguien todavía más espiritual, porque no cualquiera es capaz de tomar ese papel de servidor. No, viene la fiesta y pues a mí que me sirvan, ¿no? Ahí que lo hagan a quien hoy le toca, ¿no? La cena. Y sí, nos olvidamos. Y no es porque yo esté pidiendo ahorita, ¿verdad?, que me atiendan de manera especial, ni mucho menos. Pero a veces nos pasa en las iglesias que llega alguien de visita. Si se sentó a cenar o a comer, pues bien, ¿no? O a lo mejor hasta, ya hasta ubicamos a la familia que siempre se hace cargo de buen corazón, ¿no? De recibir a las visitas. Y como siempre lo hacen ellos, pues ya a mí me da igual. Nos da risa, hermanos, pero es triste que no tengamos, hermanos, desarrollado ese espíritu de servicio. Cuando nos dicen, hermanos, pues hay que venir a hacer faena, pues ya sabemos que es el hermanito tal, la hermana tal, ¿no?, que viene a hacer la... Digo, ojalá yo me esté equivocando y todos los ejemplos que estoy poniendo no apliquen aquí, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que, pues ya digo, de niño en la iglesia, les decía, ¿no? En mi caso, pues ya conozco historias, ¿no?, de la vida real. Entonces, tenemos que romper con eso, porque Timoteo, cuando Pablo le llama siervo, ¿sí?, no está viendo en él a un hombre egoísta, a un hombre que solo piensa quizá en su cargo ministerial. No. Era alguien que estaba dispuesto a que si Pablo le decía, vamos para acá, era allá. Macedonia, pues vamos para allá. ¿Me explico? Ese es el espíritu de servicio. Entonces, servidor, ¿cuántos de nosotros nos identificamos en ese sentido con Timoteo? Ya no me contesten, cada quien tiene que hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? Luego, dice Hechos, capítulo número 16. Dice Hechos, capítulo número 16. Versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí estaba allí un, ¿qué, hermanos? Un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este, dice, daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Pablo, hermanos, ¿ustedes se imaginan a Pablo? Creo que si un personaje conocemos en la Biblia es Pablo, ¿no? Su personalidad, su carácter, su conocimiento, su conversión y la importancia que él tiene para la iglesia como un hombre evangelizador, ¿no? ¿Creen que Pablo, hermanos, se iba a llegar, y permítanme la expresión, de cualquier persona para poder, hermanos, apoyarse y darle la confianza? Necesitaba gente, hermanos, que tuviera las características de Jesucristo. Y en Timoteo él encuentra eso, hermanos, ¿sí? A un joven dispuesto a dejarse guiar, a ser siervo, ya lo vimos. Pero también, ¿cómo le llama aquí? Dice que era discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermanos, en realidad? ¿Cuál, hermana? Alguien que está aprendiendo, es un aprendiz, ¿sí? Un alumno, eso es un discípulo. En el momento en que todos nosotros, hermanos, tenemos esta humildad de poder sentarnos y escuchar, ¿verdad?, a un hombre que aquí está, hable y hable, ¿no? Digo, no nada más es hablar por hablar, yo lo entiendo, ¿no? No estoy bromeando un poquito, pero
en el momento en que tenemos la humildad de escuchar, hermanos, que se nos enseñe la palabra de Dios, estamos ejercitando justamente el ser discípulos, porque estamos aprendiendo, porque estamos permitiendo que alguien más nos enseñe. Y Timoteo, hermanos, por parte de Pablo, es reconocido como un discípulo. Es decir, y ya me voy a ir metiendo para ir aterrizando todo esto, nosotros, hermanos, tenemos que aspirar a ser un Timoteo o una Timoteo. Todos nosotros tenemos que ser dispuestos a ser servidores, pero para ello también tenemos que estar dispuestos a ser discípulos. Fíjense, hermanos, que a mí me llama mucho la atención, y a lo mejor hasta alguien por aquí se identificará, no sé aquí cómo se manejen las cosas, ¿verdad? Pero en el caso allá de México, a mí cuando yo voy y inicio mi preparación para ser obrero, pues uno va a la localidad de Churubusco martes y jueves a prepararse. Prácticamente pasa un año y es cuando uno lo llegan a nombrar obrero laico. Pero la preparación consiste en cuestión de conocimiento, apologética, historia, homilética, cómo hacer superintendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando a mí, hermanos, me cuentan la historia de cierto hermano en cierto estado, bueno, lo voy a decir tal cual, en el estado de Tlaxcala, ahí había un hermano llamado Moisés Cortés, que predicaba, hermanos, o sea, a mí siempre era de que empezaba a oírlo hablar y, ¿no? Me cautivaba, tenía don. Y bueno, yo los llegué a visitar y era lo que a mí me impresionaba. Pero evidentemente ya quien conocía al hermano Moisés, pues eran quienes trabajaban con él en la obra, ¿no? Y alguna vez, ¿verdad? Me contaron, alguno de ellos, que cuando alguien se le acercaba al hermano Moisés y le decía, hermano, pues yo quiero ser obrero, me gustaría ayudarlo, acompañarlo, pues ¿qué hay que hacer, no? ¿Seguro? Sí, hermano, yo quiero. ¿Seguro? No, sí, pues órale, ponte a barrer la iglesia. Y dije, wow, ¿no? Y no, gracias a Dios nunca me pusieron a barrer Churubusco. No, digo, me da risa, pero hermanos, se empieza por lo más, ¿sí? Elemental. Y que no es poca cosa, sino que claramente en la enseñanza que estamos hoy aprendiendo tiene que ver con el desarrollar el espíritu de servicio. A ver, ¿hasta dónde estás dispuesto? Pues empieza, probablemente varios se quedaban así como que, bueno, como yo me quedé cuando me contaron, ¿no? ¿En serio es lo que te ponía a hacer? Sí, y a venir que arreglar y hacer faena, y ya después vemos, ¿no? Si entonces eres capacitado para ser enseñado en la palabra de Dios. Yo, wow. Y a veces empezamos al revés, ¿no? Digo, en otros casos a veces es por necesidad, porque también le ha pasado a varios de mis hermanos que hoy son obreros, ¿no? Pues no habiendo quién, pues órale, hermano, hazte la superintendencia. Espérame, hermano, pero no, ya vas, no hay nadie más, échatela, ¿no? A veces pasa así. Pero si somos estructurados, tendríamos que desarrollar ese espíritu de servicio. Por eso cuando yo veo, hermanos, a pequeños, adolescentes, a jóvenes, teniendo esa disposición, hermanos, digo, aquí pues es lo que se ve, ¿no? La música, pero muy probablemente hay otras áreas donde, hermanos, está esa situación. Fíjense que el sábado pasado me pasó algo bien bonito porque tuve la bendición de estar con mis hermanos en Carolina del Norte y tuve la oportunidad, hermanos, también otra grande bendición, esto no sucede siempre, poder llevar a mi hijo conmigo. Y mi hijo estaba emocionadísimo porque me dijo, papá, que mi amigo. Y yo dije, pues ¿cuál, no? ¿Cuál niño? Pues no, hermanos, era un joven de 17 años que era el maestro de los niños, el que les dio la clase. Bueno, hasta le pidió su número y en la semana le estaba saludando, escribiendo. Yo dije, ¿de verdad? Sí. O sea, ¿cómo? Qué maravilloso, ¿no? Que un joven pueda ir hallando su vocación y que de pronto se halle como maestro de niños, ¿no? Pero no, a veces quizá tendemos a buscar como que los ministerios donde uno más, pues, se nota su participación, ¿no? Y no lo quiero decir porque necesariamente esto sea una cuestión carnal,
pero tendemos a eso. Y hay ministerios, hermanos, que quizá no son muy notorios, porque pues, van y se meten en un cuartito y están ahí enseñándoles, pero que Dios, hermanos, sin duda está viendo. Sin duda, Dios conoce nuestros corazones, ¿o no lo creemos, hermanos? Y Dios sabe quién realmente, ¿verdad?, acá en su interior tiene la disposición y ese sentir de Cristo Jesús. Que haya vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿No lo dice Pablo a los filipenses? Que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No, Él se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él deja, hermanos, la gloria celestial que Él tenía para venirse a ser como uno de nosotros. Y perdónenme el ejemplo tan burdo, ¿no? Pero es nada más para que entendamos lo que hizo Jesucristo. Es como si a alguno de nosotros nos dijeran, ok, llegó la salvación de todos los animalitos. A ver, ¿estás dispuesto a hacerte perrito para salvar a todos los perritos? Pero, pues, ¿cómo crees, no? Pues más o menos es lo que pasó con Jesús, ¿no? O sea, Él tenía otra gloria para venir a morir por seres totalmente diferentes a Él. Y Él, hermanos, es el mayor ejemplo, insisto, de lo que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a hacer por la iglesia? Porque ya no es suficiente. Llega un momento en nuestra vida, hermanos, que ya no puede seguir siendo suficiente. Y no me lo tomen a mal. Y ojalá no sea ninguno de ustedes. Pero no es suficiente, hermanos, venir, sentarme, escuchar y ver pasar, hermanos, las cosas en la iglesia. Llega un momento, hermanos, donde Dios, hermanos, ¿sí?, nos quiere usar. Y hay mucho que hacer, de verdad, hermanos. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia. Y cuando digo iglesia, hermanos, ¿sí?, eso implica en el mundo. Porque Jesucristo dijo claramente, vamos a verlo, para que no se nos olvide, por si es que se nos olvida, ¿verdad? Mateo 28, versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. ¿Gentiles de dónde, hermanos? ¿De la iglesia? Pues evidentemente no, del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tienen que hacer? Enseñarles, discipularlos, hacer discípulos, que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La pandemia, hermanos, evidentemente nos hizo así, ¿no? Cuando estábamos así como el que se va a aventar del bungee o del paracaídas y, ay, no, es que no, órale, ¿no? Vas. ¿Sí me explico? A muchos nos hizo eso la pandemia. Porque sabiendo las posibilidades, esto, hermanos, de pronto, hermanos, pues estábamos bien, ¿no? Así, en nuestro círculo, entre nosotros. Pero de pronto, hermanos, la pandemia nos obligó a ir más allá. ¿A poco no? ¿Sí? Y si bien es cierto, tuvo sus matices negativos la pandemia, hay cosas, hermanos, que también tuvo positivas, pero que cuidado porque pueden haber quedado ahí, hermanos, en la historia de la iglesia y no tener mayor trascendencia. No, hermanos, lo que nos trajo bueno, hay que trabajar porque no se pierda, sino que se fortalezca. Un ejemplo en mi caso, y le soy honesto, yo pensaba que era alguien constante en la oración, ¿no? Porque a lo mejor hacía mi oración cuando comía, tal vez para dormir, en la iglesia. Y de pronto, hermanos, en la pandemia, la necesidad que nos hizo, diario, que transmisiones, que reuniones, que con la familia. Y tristemente, en algunos casos se ha perdido eso que logramos realizar, pero en algunos otros se mantiene. Y eso es en lo que hay que poner, hermanos, empeño. Pero para eso se necesita tener, hermanos, justo ese espíritu de servicio. Si yo no estoy dispuesto a hacer, si yo no estoy dispuesto a sumar, pueden pasar, hermanos, 1 y 1000 pandemias y la iglesia va a seguir dormida y exactamente igual. Y creo que ya no es tiempo de eso, hermanos. Creo que es tiempo justo de ser como Timoteo, de ser servidores, de dejarnos enseñar, para que aprendiendo, hermanos, sepamos lo que tenemos que realizar.
Dice Romanos capítulo 16, vámonos un poco más rápido para ya ir concluyendo. Romanos capítulo número 16 y versículo número 21, dice así. Dice así: os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosipater, mis parientes. ¿Cómo le llama, hermanos, Pablo a Timoteo? ¿Su qué? Coadjutor. ¿Qué es un coadjutor? Es un colaborador. Y esa palabra, hermanos, o propiamente la palabra griega que vemos aquí, es una palabra que es sunergos. ¿A alguien le suena a algo sunergos? ¿No? A ver, ¿han escuchado de casualidad la palabra sinergia? ¿O tampoco? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? La palabra sinergia, ¿alguien sabe qué significa? ¿No? Bueno, sinergia, ¿sí? Se define como la maximización del resultado por trabajar en conjunto. Vuelvo a leerlo. Sinergia es la maximización del resultado de trabajar en conjunto. ¿A qué parte de la escritura le suena esto, hermanos? Mejor son dos que uno, ¿sí o no? Una situación que, hermanos, culturalmente tenemos muy poco desarrollada. Y digo culturalmente porque el latino, ¿sí?, a diferencia de otras culturas, de otras partes del mundo, ¿verdad? ¿Cómo le cuesta trabajar en equipo? ¿A poco no? ¿Cómo le cuesta, hermanos, sumarse a un equipo para hacer, para trabajar? Y generalmente, ¿verdad? Por eso los equipos en los deportes, por ejemplo, latinos, no brillan igual que en otros países, donde son enseñados a trabajar en equipo. Ajá. No, todo lo contrario. Uno figura y, no, pues es que... Y empezamos a ver los errores, ¿no? Del que ha logrado más que nosotros. Porque tenemos un problema con los logros de alguien. Cuando debiéramos, ¿no?, de decir, no, pues lo hizo, qué bendición, yo me voy a esforzar por hacer algo parecido, ¿no? Ah, no, pero hay que buscarle lo malo, porque no puede ser que alguien, un mexicano entre mexicanos, y perdón, ¿no?, pues esté figurando. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que eso llegue a suceder en la iglesia, hermanos. Que alguien en la iglesia de pronto, por su espíritu de servicio, por su deseo de trabajar, por sus ganas, de pronto, hermanos, querramos echar abajo la labor, hermanos, de alguien en nuestra iglesia, sea hombre o sea mujer. Dios no quiera que eso nos pase, pero si nos pasa, tenemos, hermanos, que ser honestos para que no siga sucediendo. Al contrario, debemos de celebrar, hermanos, los logros en lo personal, ¿sí?, en lo familiar, en lo laboral. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos de nuestros logros que cada uno tiene? ¿Y en qué momento nos hemos detenido, hermano? Felicidades, supe que a lo mejor y conseguiste este trabajo, ¿no? Qué bueno. Pues algo más. Tenemos que aprender a hacer sinergia en la iglesia, hermanos. Pablo, fíjense nada más, le llega a reconocer a Timoteo como alguien que provocaba sinergia. Pablo ve en Timoteo a alguien que sumaba a la labor que él tenía para con la iglesia, no alguien que le restaba. Qué bien, hermanos, se siente poder tener a hermanos, ¿sí?, a personas, a gente que estén en la disposición, hermanos, de sumar, no de restar. ¿Me explico? ¿Sí? Qué bendición, hermanos, tener, o sea, debe ser tener una iglesia en donde todos estemos en la disposición, hermanos, a trabajar. Que si hay, hermanos, que hacer esto, que si hay que hacer esto otro, que si hay música, que si hay que transmitir, que si hay que atender a niños, que si hay que atender, hermanos, jóvenes, que si hay que participar en el evento femenil, que si hay que ir hasta tal estado y viajar tantas horas para que nuestros jóvenes participen en... ¿Me explico?
Eso es sinergia. Ah, no, pero pues no, y luego ellos son los encargados. No, y luego invitan al hermano Dan. Yo que voy a estar yendo al evento de la femenil, ¿no? No, por favor no me lo vayan a hacer así porque se siente feo. No, yo sé que no, pero pongo estos ejemplos, hermanos, porque puede pasar, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho, hermanos, sin duda en nuestra humildad para llegar a ser como Timoteo. Sinergia, acuérdense de ese término, sinergia. Cuando aprendemos a trabajar en equipo y sumamos, las cosas, hermanos, se van a maximizar, el resultado va a ser mejor. A que si solo lo hacen uno o dos, ¿no? Cuando en una congregación pues somos cerca de 100 personas, ¿no? No puede ser. Y finalmente, hermanos, algo muy bonito, y Dios quiera que en algún momento pues seamos tomados en cuenta por alguien que ya nos lleva delantera en el ministerio o en la iglesia, poder recibir, hermanos, estas palabras como las que Pablo le expresó a Timoteo. Dice primero a los Corintios, capítulo número 4. Dice el versículo número 17. Fíjense nada más cómo le va a llamar Pablo a Timoteo. Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es, ¿quién, hermanos? ¿Timoteo era hijo biológico de Pablo? Pues no, que tenía don de continencia. Evidentemente no era su hijo biológico, hermanos. ¿Por qué le dice mi hijo amado y fiel? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen hijos espirituales en la iglesia? ¿Sí? Dios quiere, hermanos, que tengamos hijos espirituales. ¿Quiénes son esos hijos espirituales? Pues a quienes hemos evangelizado, a quienes hemos, hermanos, guiado, a quienes pueden ser nuestros mismos hijos biológicos y serían los primeros que tendrían que estar, ¿no? Evangelizados por mí como papá o como mamá. Pero qué bendición, hermanos, más allá de mi familia biológica, yo poder decir, el hermano es hijo mío, la hermana es hija mía, porque yo hice por su desarrollo espiritual en la iglesia. Y no estoy hablando de una cuestión de vanagloria, ni mucho menos, sino de tener en el corazón el saber que yo he hecho porque haya, hermanos, personas hoy dentro de la iglesia que hayan alcanzado la misericordia de Dios. ¿Me explico? De yo haber sido ese instrumento. A lo mejor como maestro de niños, como maestra. Quien ha pasado por maestro de niños, claramente puede decir que es un padre o una madre espiritual para esos niños. ¿Sí o no? Todo aquel que sirve, hermanos, e impacta una vida, se convierte en un padre espiritual de esa persona. Puede que hasta nuestros hijos sean mayores, hermanos, mayores que nosotros. Y quiero terminar con este ejemplo. En la localidad donde ahorita, hermanos, inmerecidamente estamos trabajando, ¿sí? Tenemos un anciano de 75 años, me parece que tiene. Él ahorita, hermanos, pasa por violencia familiar. Su hijo, hermanos, lo golpea. Y sin embargo, él lleva un año ahí, sábado tras sábado. Lo único que lo ha detenido son 2 momentos donde lo tuvieron que operar. Y por cierto, una de esas operaciones fue a raíz de la violencia que sufre en casa, imagínense. Y es increíble, hermanos. Y de verdad Dios sabe que no lo digo por vanagloria, sino justo porque quiero mostrarles que es posible esto que estoy diciendo, que este señor, ¿sí?, tenía o tiene tanta necesidad de ser escuchado, porque prácticamente en casa es ignorado. Él quiere platicar con sus hijos, con su esposa, y es ignorado. Y llega a la iglesia, hermanos, y yo creo que también desde que llegó, hermanos, pocos son los sábados que no me he dado el tiempo de escucharlo, porque tiene mucho que hablar, mucho que decir, tiene esa gran necesidad. Y hoy, hermanos, yo puedo decir, ¿sí?, con el poco tiempo que tenemos, que para mí un señor que casi me doble la edad es un hijo espiritual. Y no saben qué privilegio, hermanos, si verdad, si les contara,
estoy en una etapa donde, hermanos, estoy viviendo muchas cosas maravillosas que me encantaría, hermanos, contárselas. Y si hay algún momento, oportunidad, pues se las haré saber. Pero lo que sí les puedo decir, hermanos, es que hay mucha necesidad. Solo hay que atrevernos, hermanos, ¿sí?, a humillarnos, a trabajar en ese pensamiento de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y si nos ponemos en manos de Dios, créanos que Él nos va a mostrar todo en lo que hay que trabajar y que nosotros, hermanos, podemos hacer. Y que no necesariamente, escúchese bien, esas necesidades están aquí. Muy probablemente, hermanos, están a nuestro alrededor. Y cuando digo a nuestro alrededor, es fuera de nuestra iglesia. Quizá con nuestros vecinos, quizá con los que viven aquí, hermanos, cerca de la casa de oración. A veces decimos, y yo no sé qué tanto les ha afectado, ¿no? Pero oigo muchos casos donde dicen, es que las iglesias, hermanos, después de la pandemia, ya no hay la misma asistencia. Varios hermanos han claudicado, varios hermanos ya no están. Y digo, pues sí, qué triste, qué lamentable, pero ¿y luego? Hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar. ¿Y qué estamos haciendo para abrirles las puertas? ¿Hasta cuándo vamos a entender, hermanos, que el evangelio no es nada más para un grupo selecto? Es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere, hermanos, pues que esto sea para edificación. Qué bendición estar aquí nuevamente. Paz a vosotros, hermanos.